vamos en este caso a recibir pues, a Antonio García, que es miembro de la Asociación Micológica El Rollo desde hace muchísimos años, vamos a decir cofundador de la asociación, y que es, vamos a decir, amigo también, porque es verdad que nos conocemos desde hace muchos años y tiene una faceta que no es solo la micológica, es una faceta de que es un grandísimo profesional de la antropología, aparte de que es un enamorado de la micología, pero en su faceta profesional como profesor, como docente y como investigador, pues ha recorrido mucho mundo, le ha llevado hasta la parte más, digamos, más central de África en sus investigaciones. Ha estado en la zona de Guinea Ecuatorial y precisamente pues, hace un par de años, creo que no me equivoco, dio una ponencia en El Rollo, en las Jornadas Micológicas del Rollo, pues muy sorprendente y que además era muy curiosa porque era un poco ver la evolución humana a través de la evolución, mejor dicho, lo va a decir mucho mejor el que yo, pero es ver cómo había influido en la evolución tanto de las selvas como en la evolución humana en la micología, la influencia de la micología en todos estos conceptos. Y en esa investigación, además, a mí siempre me hace gracia cuando Jorge dice, si hay, tú esto no lo escuches porque nos vas a pegar por decirlo, pero si hay tres eminencias en el mundo de la antropología, pues están los de Atapuerca y Tonchu. Así que… No es así, pero bueno. Para nosotros sí. Y además, para nosotros sí, y estamos encantados de que hayas querido formar parte de esta familia de la Feria Micológica de Tierras Altas, que en su quinta edición pues, se ha cuajado de charlas, conferencias y actividades didácticas, y una de ellas pues queríamos que fuera esta, que rompiera un poco moldes, esquemas y que nos rompiera un poco la cabeza, que saliéramos de lo que es taxonomía, que saliéramos un poco de lo típico de siempre buenos consejos, buenas prácticas y demás, que eso ya lo hemos tenido, y que pudiéramos incluir otro apartado, y un apartado también de formación, de amplitud de mente, de cultura, que sepamos también lo que hay fuera de nuestras fronteras y sobre todo que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos. Y en eso va esa parte de la evolución que nos va a contar pues Antonio García, que para los amigos y casi para la familia podemos decir Tonchu. Y nada, pues invitaros también a que cuando hagan las jornadas micológicas del Rollo, que no os lo perdáis porque siempre suele estar presente, aparte de Jorge y muchos otros, pero que siempre pues, se intenta que pueda tener una participación en cuanto a actividades guiadas, que pueda estar también con lo que sabe hacer y lo que sabe contar pues, en esas charlas o en las clasificaciones de especies y demás. Así que pues, os invitamos desde aquí, desde la Feria de Tierras Altas, a ir a las Jornadas del Rollo porque merece mucho la pena por todo el esfuerzo que ponen desde la asociación para sacar adelante desde hace muchos años esas actividades. Es una de las decanas, junto con la de Navaleno, y que bueno, pues merece, yo creo que un aplauso, tanto Tonchu como la Asociación del Rollo. Pues nada más, vamos a comenzar con esta charla tan interesante. Gracias, Toño. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Montes de Soria, a Toño, a todos aquí por invitarme. La presentación de Toño ha sido excesiva, sin duda, pero bueno. Bueno, yo no soy micólogo, soy aficionado a la micología, que es diferente, es muy diferente. La charla que os voy lo que os voy a contar es el papel de los hongos en las selvas centroafricanas. No vamos a hablar de taxonomía de hongos ecuatoriales porque si la taxonomía de las setas, de los hongos que conocemos aquí es complicada, pues imaginaos en un entorno ecuatorial donde, bueno, os sorprendería, pero en realidad tampoco hay tantas setas visibles que veamos. Lo que pasa es que sí que hay muchos hongos. Y Jorge me pidió también que metiera un apartado de hongos y evolución humana, porque yo en realidad a lo que me dedico es a la evolución humana. Ahora soy profesor en la Facultad de Biología de la Universidad de León
y soy también investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde he desarrollado pues, prácticamente toda mi carrera investigadora. Y formo parte del grupo de paleoantropología, es decir, yo soy paleontólogo que estudia restos humanos, fósiles humanos, es decir, evolución humana. En realidad no soy, por eso digo que no, para nada soy micólogo, ni pretendo ser micólogo, pero a raíz de, bueno, aquí tenéis el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que seguramente conoceréis, y algunas imágenes del equipo. A lo que realmente nosotros nos dedicamos es a esto, a estudiar fósiles humanos, evolución humana y particularmente neandertales. Que diréis, bueno, ¿y qué haces tú aquí hablando de esto? Pues tenemos diferentes proyectos que hemos desarrollado en diferentes sitios y uno de ellos es Guinea Ecuatorial, que, bueno, donde llevamos varios años yendo con otra serie de proyectos de investigación y como a mí me gusta la micología, pues es verdad que me empecé a interesar por todas las setas que veíamos allí, hacer fotos, etcétera. Y en uno de los proyectos que desarrollamos en Guinea hicimos una exposición, esta que veis aquí, exposición Historia Natural de Guinea Ecuatorial, con un montón de material tanto documental como físico, que habíamos ido recopilando en todos nuestros viajes a lo largo del país. Guinea Ecuatorial es un país pequeño, relativamente pequeño, bueno, comparado con los países africanos es pequeño, y la verdad que lo hemos recorrido bastante. Entonces, hicimos esta pequeña exposición, o gran, depende. También tenemos aquí un catálogo de la exposición que está disponible ahí para descargar, si alguien quiere, y a raíz de la exposición decidimos hacer un libro donde juntamos diferentes especialistas, desde ornitólogos, zoólogos, primatólogos, etcétera, para sacar un libro que compendiara un poco lo que teníamos en la exposición, ¿no? Porque es verdad que hay una tradición naturalista de investigadores españoles en Guinea Ecuatorial, sobre todo en los años 90, a raíz del Parque Nacional de Doñana, investigadores de allí y muchos botánicos, pero bueno, no había un libro así, digamos, de naturalismo en general. Entonces decidimos hacer este libro, no me quiero enrollar mucho, y pues el coordinador del libro, el editor Antonio Rosas, que es el investigador principal de nuestros proyectos, me dijo, tú haces el capítulo de los hongos, ¿no? Tienes una asociación micológica en tu pueblo, ¿no? Digo, sí. Pues venga, tú haces el capítulo de los hongos. Y aquí me vi yo haciendo un capítulo de hongos en Guinea Ecuatorial, claro, pero esto es algo lógicamente complicado. Entonces yo lo que hice es aproximarme al papel de los hongos en ese ecosistema, porque yo no me puedo aproximar a la taxonomía de los hongos ecuatoriales. Eso es un campo inabordable, porque claro, cuando hablamos de hongos siempre pensamos en la parte que vemos, en las setas. Pero los hongos, como sabéis, es un mundo infinitamente más amplio, que además en las selvas ecuatoriales, ahora veremos algunos ejemplos, desarrollan otras funciones a través del micelio, etcétera, y que no tienen cuerpos macroscópicos que podamos ver. Entonces, bueno, aquí surgió este capítulo. Este vídeo, si queda tiempo, luego lo ponemos. Ahora voy a seguir con la charla para no... Vaya, se ha conectado. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de lo que es un entorno, un ecosistema muy interesante, que es lo que se llama selva lluviosa ecuatorial, o se conoce también como pluvisilva, que es bueno, pues esta zona del planeta que está en torno al Ecuador, que coincide con la parte central de África, la gran cuenca del Amazonas en América y el sudeste asiático. Son ecosistemas muy interesantes que tienen unas particularidades, ¿no? Aquí lo veis en otros mapas, esta sería la gran cuenca del río Congo, que es la que irriga toda esta zona. Aquí está Guinea Ecuatorial y es, bueno, las selvas ecuatoriales, como sabéis, son zonas de mucha producción, de mucha productividad biológica y actúan como pulmones del planeta, ¿no? Desgraciadamente se están reduciendo cada vez más, pero todavía quedan grandes zonas, ¿no? Concretamente, Guinea Ecuatorial está aquí, muy cerca del Ecuador, no llega al Ecuador, aunque se llame ecuatorial, pero bueno, es un país que tal vez sabéis por historia que fue colonia española
y ahora mismo bueno, es un país independiente desde 1968, claro, pero como veis en esa otra imagen, toda esta zona verde prácticamente es todo selva, selva lluviosa, salvo las pequeñas zonas que veis aquí, que bueno, es donde hay ciudades, núcleos de población, etcétera, ¿no? Aquí veis otro mapa donde están señalados los parques naturales, que es donde nosotros nos movíamos. Lo bueno de Guinea Ecuatorial es que todavía quedan, también en otros países de la cuenca del Congo, pero yo hablo de Guinea porque es donde vamos, todavía quedan bosques primarios, es decir, selvas vírgenes. No quiere decir que no haya pasado por allí ningún ser humano, por supuesto, pero selvas que no han sido nunca taladas, porque la mayoría el resto de selvas que vemos en realidad son bosques secundarios, son selvas que se han talado, aunque fuera hace 80 años, y que han vuelto a crecer. Pero en zonas de Guinea Ecuatorial todavía quedan bosques que no han sido nunca talados, es decir, se conservan como fueron en origen, porque bueno, las selvas ecuatoriales son ecosistemas que en esa parte del Ecuador han sido muy estables y más o menos permanecen inalterados desde hace pues, 2 millones de años por lo menos, ¿no? Salvo la alteración humana, ¿no? Las características de este ecosistema es que tiene unas condiciones constantes de temperatura y humedad. La temperatura no varía mucho, siempre hace calor y siempre hay muchísima humedad. Es un medio que si no estás acostumbrado, cuesta un poco cuando llegas allí, porque la temperatura no es excesiva, de 30 grados no pasa, pero la humedad puede ser de un 80 a un 90%, entonces cuesta acostumbrarse. Hay estacionalidad en las precipitaciones, es decir, hay una época lluviosa y una época seca, o 2 épocas lluviosas y una seca, dependiendo de la zona. Cuando decimos seca, es que llueve menos, pero también llueve. Nosotros solemos ir a trabajar allí en la época seca, porque en la época lluviosa sencillamente no puedes estar todos los días lloviendo, se te cala la tienda de campaña, toda la tecnología que lleves se moja, en los portátiles, las cámaras, los drones, todo es imposible trabajar, ¿no? Hay una elevada diversidad animal, vegetal y fúngica, son los ecosistemas más biodiversos, lo que son las selvas ecuatoriales y tropicales, y hay una elevada productividad, es decir, una tasa continua de reposición de la materia, de nacimiento, muerte y degradación de la materia orgánica, muchísimo más elevada que en otros ecosistemas como puede ser los bosques templados del hemisferio norte, el ecosistema mediterráneo, etc. Y el factor limitante es la luz. Como podéis ver en este esquema, esta es una imagen de uno de los sitios donde vamos en Guinea, en la parte inferior del bosque, lo que se llaman las 2 partes de sotobosque, en torno a 15 metros, apenas llega luz. Es decir, hay una competencia brutal por la luz. Las plantas compiten por la luz y los hongos también, y desarrollan diferentes estrategias para poder acceder a la luz, que es el factor limitante. El factor limitante no es el agua, como puede ser en un ecosistema mediterráneo, sino la luz. Y a partir de los 30 metros, por ejemplo, pues ya tenemos el estrato, el dosel arbóreo estaría por debajo, y a partir de 30 metros los grandes árboles emergentes, que son los que se hacen con la mayor cantidad de luz. La taxonomía de hongos ecuatoriales, esto es un reconocimiento a los que realmente han estudiado la taxonomía de esos hongos durante, sobre todo gente del Real Jardín Botánico de Madrid, que es otra institución del CSIC, ¿no? Carlos Aedo, María Teresa Tellería, Alfonso Velayo, en fin, ha habido muchos botánicos y micólogos que han estudiado la taxonomía en profundidad de los hongos ecuatoriales, en la cual yo no me voy a meter, como sabéis, ¿no? Bueno, se han estimado que puede haber, estas estimaciones son siempre basadas en hipótesis, pero entre 2 millones, 3,8 millones de especies de hongos o más, y realmente podría haber descritas unas 148.000, o sea, fijaos lo que queda por saber. Realmente la mayoría de esos hongos son microscópicos o forman micelio y nada más, no tienen un cuerpo como una seta que podamos ver, ¿no? Pero bueno, hongos son y hay que describirlos. Es decir, posiblemente es uno de los reinos del mundo vivo donde más desconocimiento hay, porque es muy difícil acceder a ese mundo, ¿no?
Y aquí tenéis, bueno, pues una serie de libros y un pequeño reconocimiento a los botánicos y botánicas que han estudiado esa taxonomía, ¿no? Aquí tenéis una muestra de la diversidad fúngica que vemos allí. Estas fotos las hemos hecho nosotros. En realidad tú vas por allí y claro que ves setas y tal, pero tampoco ves una explosión de setas como las que puedes ver aquí en otoño o en primavera, en los otoños o en las primaveras buenas. Ves setas continuamente, pero no es una explosión, porque la mayoría de los hongos allí en realidad no forman setas para reproducirse. No necesitan esa estructura para diseminar esporas. Hay infinidad de hongos, pero se reproducen de otras maneras. Entonces no hay tantas setas que podamos ver, ¿no? Pero aquí tenéis algunas, ¿no?, de difícil clasificación. Bueno, en la clasificación de estas setas me ha ayudado Jorge, por supuesto, que es el que incluso sabe de setas ecuatoriales, porque si os fijáis algunas, bueno, son todas reconocibles y las podríamos ver prácticamente aquí, ¿no? No hay nada raro allí que no veamos aquí, ¿no? De hecho, esto es un Ganoderma lucidum, exactamente igual que el que hay aquí, en el hemisferio norte me refiero. Bien, la importancia de los hongos, bueno, ya sabéis que los hongos en los ecosistemas pues son desde descomponedores, simbiontes, forman micorrizas, parásitos, patógenos, etcétera. Tienen también mucha importancia cada vez más en farmacología y, por supuesto, tienen un papel cultural en las culturas locales como etnomicología, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, voy a hablaros sobre algunos aspectos relativamente novedosos, sobre micorrizas, el aporte de estabilidad de los hongos a los ecosistemas, diversidad y algo interesante sobre termitas y hongos que puede que ya hayáis oído hablar de esta relación, ¿no? Y la segunda parte de la charla, si aguantáis, pues será la relación de los hongos con el apartado de evolución humana, ¿no? Espero que no sea muy larga. Aquí tenéis otros ejemplos, bonitos ejemplos de hongos, ¿no? Aquí están creciendo, eso es un excremento de elefante de selva, que son más pequeñitos que los de sabana, pero bueno, son grandes aún así. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Respecto a las micorrizas, ya sabéis por supuesto lo que son, ¿no? Pero el 90% de las plantas, según estos artículos, formarían micorrizas. Es decir, casi todas las plantas tienen endomicorrizas y algunas solamente ectomicorrizas, pero están muy presentes, por así decirlo, mucho más de lo que pensamos. Aumentan el área de absorción de las plantas bastante, forman una red que comunica ese micelio con otro micelio, otras micorrizas de otras plantas. Es lo que se ha definido un concepto relativamente nuevo que es la rizosfera. Es decir, la parte radicular que hay debajo del suelo y que no vemos y que está comunicada, que comunica a todas las plantas, a todos los árboles a través del micelio. Y esa es una comunicación que es real, sin entrar en cosas místicas, claro, es real porque lo que hay es un intercambio de sustancias químicas o un intercambio sí, sobre todo de sustancias químicas, de señales, entonces sí que hay una comunicación. Es decir, bueno, yo te voy a dar azúcar o a mí no me toques y te rechazo y te doy una señal química para alejarte, ¿no? Es decir, sí que hay una comunicación. Y esto es muy interesante en suelos pobres, porque las selvas ecuatoriales en realidad son suelos pobres. A pesar y pese a esa contradicción de que son entornos infinitamente productivos, que están continuamente generando plantas, en el fondo son entornos muy pobres. A mí eso es algo que me sorprendió cuando fui allí. La primera vez que fui yo, fuimos con botánicos del Jardín Botánico de Madrid. Y claro, aquello es apabullante, ves ahí tantas plantas y de todo, ¿no? Pero en realidad los suelos son muy pobres. Los suelos ecuatoriales, estos son cortes de carreteras y veis aquí un tono muy rojizo, es porque son muy ricos en óxidos de hierro, pero lo que es la capa fértil, el suelo vegetal, como veis en ese esquema, es en realidad una capa muy pequeñita. La materia orgánica muere y se descompone muy rápido, por hongos, por insectos, etcétera, y se recircula muy rápido, pero no pasa a la capa más profunda del suelo, porque la cantidad de lluvia es tan enorme a lo largo del año, son suelos tan lavados que hace que el resto prácticamente no hay nada. Este no es un suelo orgánico, no es ese suelo que vemos de color oscuro que tenemos asociado a riqueza, ¿no?
Entonces, en realidad son suelos muy pobres, están muy lavados y al final lo que se quedan son los óxidos de hierro y por eso da ese color rojo. De hecho, la agricultura allí, la tradicional, quiero decir, consistía en talar un trozo de selva, como puede ser esta nave, dejas ahí las cenizas, que además abonan el suelo, cultivas ahí pues yuca, piñas, lo que sea, durante unos años, 4 o 5, el suelo se agota y te vas a otra zona de selva, la talas, la quemas, etcétera. Lo que se llama tala y roza, porque los suelos son muy pobres, ¿no? Ahí es donde entraría el papel de las micorrizas, para hacer que esa productividad tan enorme en esas selvas, no es exclusivamente por las micorrizas, por supuesto, pero ayuda mucho. Como veis en estas imágenes, las micorrizas pueden extender muchísimo las redes radiculares, acceder a otros compuestos y además pueden ayudar a hacer que esos compuestos sean asimilables por las plantas, porque pueden degradar compuestos que igual las plantas no pueden degradar por sí mismas. Pasamos a un segundo punto, la estabilidad en numerosos ecosistemas terrestres. Hay varios estudios que lo que dicen es que, bueno, ya se sabe que evidentemente todo en la naturaleza está muy bien engranado, no puedes quitar ninguna de las piezas, pero que los hongos tendrían un papel muy relevante en ecosistemas terrestres. Es decir, ecosistemas diversos en hongos son ecosistemas más estables. Cuanto más diversidad fúngica hay más estabilidad, porque se establecen más relaciones, se establecen también más micorrizas, ayudan a descomponer más materia orgánica y esa relación entre plantas y hongos hace que el ecosistema sea más productivo y más estable, porque lo que ayudan, sobre todo, ahí está la clave, la movilización de los nutrientes. Los hongos son unos grandes movilizadores de nutrientes, los mueven, los cambian, los degradan y los hacen accesibles. Esa sería la clave de la estabilidad en los ecosistemas terrestres, que por otra parte es algo más o menos que intuitivamente ya se sabe. Una de las maneras de ver la productividad de los ecosistemas terrestres es lo que se llama el índice de vegetación de diferencia normalizada, que, bueno, esto es un poco anecdótico, pero lo pongo porque es interesante, que se hace con tecnología LIDAR, con la absorción diferencial de diferentes espectros de luz, la luz normal y la luz infrarroja. Si hay zonas muy verdes, es decir, con mucha clorofila, se refleja de una manera diferente y podemos sacar una imagen satelital, ¿no? Aquí vemos lo que es el desierto del Sáhara, la zona entre el desierto y la gran selva lluviosa de la cuenca del Congo, lo que se llama Sahel, y como veis, esto no es una foto de satélite, es una foto hecha con esta tecnología que lo que te está diciendo es dónde hay más clorofila. Hay plantas sin clorofila, claro, pero la mayoría tienen clorofila. Entonces, en función de esa cantidad de clorofila, tenemos ahí unos índices que nos están definiendo este índice de vegetación de diferencia normalizada, que es un nombre un poco largo, ¿no? Lo que indicaría también una productividad mayor o menor de ese ecosistema. Por ejemplo, en estas fotos de la península ibérica, esta foto es de julio del 2021, claro, en verano hay más zonas secas, entonces hay menos vegetación, por así decirlo, con clorofila, ¿no? Salvo en el norte, que ya sabéis que es más lluvioso. Mientras que esta imagen es del 8 abarca hasta el 8 de mayo, o sea, prácticamente hasta ayer. Ya sabéis que este año ha llovido mucho en la segunda parte o en esta parte de la primavera y, como veis, ha cambiado por completo el mapa, ¿eh? Entonces, estos índices reflejan esa productividad, pero son variables, ¿eh? Esta imagen no es estática, en verano será muy diferente y además es variable con el paso de los años. Claro, en las selvas ecuatoriales varía menos porque son ecosistemas más estables y menos sometidos a presión humana, entre comillas, porque también se están sometiendo a esa presión, pero pues esto puede variar bastante. O sea, dentro de 10 años puede que esta imagen sea muy diferente. Bueno, continuamos con otro aspecto interesante de cómo contribuyen a la diversidad los hongos. En realidad, hay hipótesis que están planteando que serían los hongos parásitos y patógenos, es decir, los que parasitan plantas o los que atacan plantas, los que están contribuyendo a que haya una mayor diversidad en las selvas ecuatoriales, que parece algo contradictorio, porque dices, pero si está atacando a las plantas, ¿por qué eso puede contribuir a que haya más diversidad?
En realidad, esta es una hipótesis de, bueno, ahí tenemos el artículo de donde está sacado, pero esto enlaza con una hipótesis más general que se llama de Jansen-Connell, que lo que postula es interesante porque postula una retroalimentación negativa entre las especies, sobre todo arbóreas. La hipótesis está planteada en medios arbóreos, pero sirve igual para otros medios. Hay una retroalimentación negativa entre especies arbóreas y sus depredadores. ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos un árbol único, ¿no? En ese árbol, alrededor, va a haber un montón de depredadores de ese árbol, desde herbívoros que comen sus semillas, parásitos, patógenos, etc. Están muy concentrados alrededor de ese árbol. Cuando ese árbol produce semillas, algunas semillas caen en el entorno del árbol, a unos metros, a los que sea, y otras se dispersan más lejos. Las semillas que caen en el entorno del árbol van a ser devoradas o depredadas por todos esos depredadores que están alrededor del árbol y van a impedir que ahí se establezca una nueva plántula de ese mismo árbol. Pero las semillas que caen más lejos, donde hay menos cantidad de depredadores, tienen más probabilidad de arraigar. De manera que ese árbol se va a implantar más lejos. Y cerca del árbol origen, del que estamos hablando, se puede implantar más fácilmente un árbol de otra especie, que no tiene depredadores. No sé si se entiende o es un poco lioso. Entonces, eso haría... bueno, este gráfico parece un poco difícil, pero en realidad no lo es. Eso haría que alrededor de un árbol fuente no se puedan establecer sus semillas, pero sí semillas de otros árboles. Y haría que los entornos sean más variados, más mosaico y por tanto más diversos, porque permite establecerse con esa retroalimentación negativa otras especies, ¿no? Como veis aquí, la tasa de dispersión de semillas, aquí las semillas llegan pocas, pero llega alguna, aquí van a llegar muchas, pero como hay muchos depredadores, apenas se van a poder establecer. Obviamente esto funciona en ecosistemas, por así decirlo, salvajes, no en los montes que tenemos aquí. Bueno, también hay montes salvajes, pero quiero decir que alguien puede decir, bueno, aquí hay montes completamente monoespecíficos, ¿no? De robles solamente, o de pinos, que son de repoblación y tal. Pero en general, por ejemplo, si veis un hayedo, que las hayas son unas plantas muy, ¿cómo decirlo?, son muy competitivas y apenas dejan que se instale nadie, pero bueno, siempre veis un serval por aquí, un mostajo, un espino, un algo, deja pequeñas manchitas, ¿no? Todo esto respondería a esa hipótesis y, digamos, esta contribución elevada a la diversidad los hongos estarían contribuyendo a este fenómeno que se describe en esta hipótesis. Sobre todo los parásitos y los patógenos que atacan al árbol o a las semillas de ese árbol o a los esquejes de ese árbol, que también se reproducen por esquejes, como sabéis. Bien, pasamos a otro... Si queréis hacer alguna pregunta, levantad la mano y ya está, ¿eh? O al final, o sea que tampoco podéis... O un comentario, que estamos entre amigos. La relación simbiótica entre termitas y hongos es algo que posiblemente ya conocéis porque es algo, bueno, es más o menos conocido y es muy atractivo y es como, bueno, las termitas tienen relaciones mutualistas o simbiontes, depende del caso, con muchos organismos, con bacterias, con protistas, con hongos, etcétera, porque en realidad cada ser vivo hay que entenderlo no como un ser único, una termita, un hongo, un árbol o un ser humano. En realidad somos ecosistemas. Incluso nosotros tenemos un montón de bacterias dentro, unas benignas y otras no tanto, pero tenemos que entendernos como un ecosistema. Y, por ejemplo, un herbívoro es todavía un ecosistema mayor, porque un herbívoro, si no fuera por esa flora bacteriana que tiene, no puede digerir la celulosa. Entonces, los seres somos pequeños ecosistemas o grandes ecosistemas. Las termitas establecen relaciones con un montón de organismos que les ayudan en su vida. Y una relación que tienen bastante singular, sobre todo esa subfamilia de nombre difícil de pronunciar, Macrotermitinae, establece unas relaciones con hongos del género Termitomyces, que ya el nombre te indica que tiene esa relación.
desarrollan estrategias que se ha llamado de cultivar hongos. En realidad no los cultivan, pero sí crean un medio apropiado dentro del termitero, para que puedan crecer esos hongos. De hecho, los hongos se alimentan de lo que meten las termitas dentro. Los hongos crecen ahí, degradan las sustancias de esos productos que meten las termitas dentro, que las termitas no pueden comer, porque es celulosa, lignina, son moléculas muy complicadas de degradar. Los hongos las degradan por ellas les proporcionan alimento y unas condiciones de temperatura y de humedad controladas y en contraposición, las termitas se alimentan de subproductos de los hongos, de excrecencias de los hongos que han degradado la celulosa, la lignina, etc., ¿no? Entonces es una relación simbionte donde se llama cultivar porque es un poco parecido a lo que podríamos hacer los humanos con un cultivo, ¿no? Es una relación muy interesante. Aquí veis algunas imágenes. Estos son Termitomyces reticulatus que están creciendo en un termitero. Y aquí veríais, bueno, pues cómo, bueno, el micelio está aquí, por supuesto, y de vez en cuando pues echa el cuerpo fructífero, lo que es la seta, ¿no? Y bueno, estos son unos sellos de Guinea Ecuatorial de cuando, bueno, con unos termitomyces también como curiosidad, ¿no? Aquí veis otras imágenes. Estos serían diferentes sustancias que, como veis, están completamente infectadas de micelio. El micelio está ahí degradando esa sustancia y las termitas se alimentan de eso. O sea, todos ganan, ¿no? Es una relación muy, muy interesante que se cree que está... espera, me he saltado por aquí algo. Bueno, se cree que evolutivamente esta asociación surge en las selvas lluviosas tropicales y que luego se exporta a las sabanas, porque posiblemente tenéis la imagen de los documentales de la 2, donde salen cebras, de las cuales me ha estado hablando antes Jorge. Estos termiteros enormes, que son como montañas, que miden 2 metros y pico, que ahí va a comer todo el mundo por la noche, los osos, estos hormigueros de la sabana, no, ¿cómo se llaman? Bueno, no me sale el nombre. Pero esta relación habría surgido en las selvas lluviosas ecuatoriales, que son medios más estables, porque aunque tú estés allí y esté lloviendo continuamente, te puede molestar, pero eso es estable. Sabes que va a llover y sabes que va a haber una temperatura que no va a oscilar mucho entre el día y la noche. Y luego eso se habría exportado a lo que son los medios de sabana. Bueno, acabando ya esta parte de la charla, pues otras curiosidades, como por ejemplo los hongos endófitos, que también se dan mucho en las selvas ecuatoriales, que son hongos que viven y desarrollan todo su ciclo de vida dentro de las plantas, dentro de algunas plantas, claro. Pero no las parasitan, viven dentro, se alimentan de lo que les da la planta y a la vez producen otras sustancias, porque los hongos degradan muy bien la materia orgánica, como sabéis, y esos productos degradados que puede asimilar la planta los incorpora. Entonces es una relación también muy buena. Son hongos endófitos que por supuesto no producen setas, claro. Hay mucho interés hoy día en potencial médico en sustancias derivadas de los hongos. Hay toda la industria farmacológica está investigando mucho en eso, por lo que os digo, que es tan grande la diversidad y tan grande la cantidad de compuestos que puede producir un hongo que se está investigando bastante en este aspecto, ¿no? Y también otro aspecto interesante que pasa también en este tipo de entornos, en las selvas lluviosas, como os digo, los suelos son pobres, la competencia por la luz es enorme y si tú eres una plantita que mide 20 centímetros nunca vas a llegar al estrato arbóreo. Bueno, las orquídeas allí crecen a 30 metros porque han desarrollado su estrategia, es que crecen apoyadas en los árboles a 30 metros, no los parasitan, pero así pues están cerca de la luz. Pero otras plantas pequeñas que están abajo han desarrollado otra estrategia como es la micoheterotrofía. Es decir, son plantas que parasitan micelio. En lugar de, como no tienen clorofila, y aunque tuvieran clorofila apenas les va a llegar luz, ¿qué hacen? Dice, bueno, yo llego, extiendo mis raíces hacia un micelio, es lo contrario a una micorriza, y parasito ese micelio. Lo que voy a hacer es extraer del micelio todo lo que necesito. De hecho, estas son algunas imágenes de este tipo de plantas. Como veis, no tienen cuerpo vegetativo, ni hojas, ni nada, porque no las necesitan. Y tampoco son verdes, no tienen ninguna parte verde porque no tienen clorofila. Echan su órgano reproductor, la flor, claro, porque se reproducen como otras plantas, por semillas y tal.
Pero por dentro, como veis aquí, bueno, se ve más o menos, sería micelio y una raíz que llega al micelio y le va a extraer todo lo que necesita. Y ahí, por ejemplo, está parasitando a una rúsula de Vipes, que como veis es una rúsula muy reconocible, ¿no? Entonces, este es un caso muy interesante, que es una estrategia también que se desarrolla bastante en las selvas ecuatoriales, porque precisamente por lo que os he dicho, ¿no? Por esa competencia, por la luz y por esa pobreza en el fondo de recursos. Es decir, hay un montón de estrategias muy interesantes. Con esto acabo la primera parte de la charla. Si no os estáis, me permitís tomar un traguito de agua. Si queréis preguntar algo, preguntadlo. Si no, empiezo con la segunda parte, os aviso, ¿eh? Bien, pues la segunda... Sí, dime. ¿Hay algún estudio sobre hongos hipógeos en la zona? Pues yo creo que lo habrá, pero no lo conozco, la verdad. Pero todos estos que he mencionado antes, Tellería, Aedo y Mauricio Velayos, toda esta gente puede que tenga estudios, pero yo te voy a ser sincero que no los conozco. Que los últimos investigaciones de Itapazconde y algunos más llevan a que hay la misma biodiversidad por debajo del suelo que la misma que tenemos encima y con similitud de especies enterradas. Es muy probable, porque por lo que os digo, yo allí, bueno, posiblemente habéis ido alguien a esos entornos y hay una cosa que me sorprendió mucho. Primero, no ves una cantidad de flores enormes, que pensarías que en la selva aquello está lleno de flores enormes. Esas son las selvas tropicales, que no son igual que las ecuatoriales. La selva ecuatorial es un medio muy duro, seas una planta o seas un mamífero. No ves esa variedad de plantas, de flores, y no ves tampoco, claro que ves hongos, y ahí habéis visto unas imágenes, pero no es una floración excesiva como la que podemos ver aquí en otoño, ¿no? Entonces, posiblemente la mayoría de los hongos que ves es micelio que está ahí haciendo su trabajo en las hojas, en las ramas, y posiblemente hay mucho micelio hipógeo que está viviendo ahí continuamente y que no lo vamos a descubrir nunca. Pero es muy probable que haya mucho... Sí, sí. O sea, tiene que haber... Al menos en esa pequeña parte del suelo fértil, que como os decía es muy pequeña, pero esa tasa tan elevada de descomposición, porque tú allí te sientas a dormir, te echas la siesta y cuando te levantas las termitas te han comido la mitad, y los hongos, o sea, la tasa de descomposición es tan elevada. Por ejemplo, en las selvas apenas encuentras huesos. A mí es una cosa que me gusta, porque Jorge lo sabe, que cuando voy por el campo, si me encuentro algún hueso de animal también lo recojo, porque se degrada muy rápido, se descompone muy rápido toda la materia orgánica, y toda esa maquinaria de descomposición tan rápida seguramente está en relación con que hay muchos hongos hipogéos que están ahí trabajando. Pues nada, empiezo la segunda parte de la charla, que sería, ya hemos hablado sobre el papel de los hongos en las selvas centroafricanas. Vamos a ver ahora y en la evolución humana, y lo pongo en interrogante porque, bueno, ya os he dicho al principio que yo no era taxónomo ni iba a hablar de taxonomía de hongos, sí que me dedico a evolución humana, pero no os quiero decepcionar mucho, pero sí que os tengo que decir que no existen evidencias muy sólidas o concluyentes de que los hongos hayan tenido un papel relevante en evolución humana. Dicho esto, luego hay que explicar que sí que han formado parte de la vida de diferentes especies humanas, no solo la nuestra, no solo Homo sapiens, y es un poco de lo que vamos a hablar. Pero, bueno, aquí tenéis un árbol evolutivo humano, porque no penséis que es una cadena así, esta cadena que todos... Tenía que haber puesto esa imagen, pero no, la evolución humana no es así, es un árbol así e infinitamente más complejo. Entonces vamos a hablar un poco de ese papel que han tenido los hongos en diferentes especies humanas, sin llegar a época histórica, porque en época histórica, a partir del Neolítico, pues hay infinitos ejemplos de uso de hongos de todo tipo, desde usos funcionales, usos rituales, lo que queráis, pero eso ya entra en otro aspecto que se escapa un poco de lo que sería, digamos, la parte de evolución humana. Bien, sí que hay una hipótesis, una teoría que tal vez os suene, que se puso de moda hace unos años, ¿no? A raíz de la enunció este investigador, McKenna, en un libro que se tradujo en castellano como El alimento de los dioses,
que él proponía lo que se llama la teoría del mono drogado. Bueno, en inglés se dice de otra manera, pero se tradujo así, ¿no? Y bueno, tuvo cierto impacto porque lo que él proponía es que los hongos, sobre todo los hongos psicoactivos del género psilocibe, sobre todo, habían tenido un papel relevante en el desarrollo cognitivo de algunas funciones complejas en el cerebro humano, como puede ser el lenguaje, la sociabilidad, etc. La hipótesis es muy discutida hoy día y no tiene mucho apoyo, no tiene un apoyo concluyente, no hay pruebas, por así decirlo, que sustenten esta hipótesis. Ahí tenéis el autor concretamente habla de este psilocibe, el psilocibe cubensis, ahí tenéis una imagen, ¿no? Según este investigador, o este autor, un periodo de desertificación de África, porque cuando empiezan las glaciaciones, bueno, las glaciaciones han existido siempre, pero de 2 millones de años a esta parte las glaciaciones se hacen más frecuentes y con unos ciclos más cortos. En una época glacial hace más frío, como sabéis, pero otro resultado de la glaciación es que mucha agua se secuestra en forma de hielo, aumentan mucho los casquetes polares y el clima se hace más frío, pero también más árido. Eso se nota mucho en el hemisferio norte, en Europa, pero en la zona ecuatorial, en las selvas ecuatoriales o en las sabanas africanas, donde se están desarrollando esas especies humanas, se habría notado con un aumento de ecosistemas áridos como son las sabanas y una retracción de los bosques ecuatoriales, ¿no? Porque el clima es más seco, aunque los bosques ecuatoriales no desaparecen nunca. En Guinea Ecuatorial concretamente no han desaparecido nunca los bosques ecuatoriales. Nunca, digamos, de unos millones de años a esta parte, ¿eh? Bien, entonces, según esta hipótesis, con la desertificación de África, los humanos van cambiando de entorno, de las sabanas pasan a entornos más boscosos, siguiendo a esos animales que buscarían esos sitios más lluviosos, y ahí habrían entrado en relación con el psilocibe cubensis, que, como muchos psilocibes, crecen en excrementos de animales, y a raíz de tomarlos de forma voluntaria u ocasional, esos efectos psicoactivos habrían actuado como un catalizador evolutivo y habrían ayudado a desarrollar funciones cognitivas complejas, lo que os digo, lenguaje, sociabilidad, simbolismo, etc. Bueno, esta hipótesis, la verdad es que no tiene ninguna prueba que la sustente, entonces, bueno, se ha quedado ahí como en el armario, pero no es tenida muy en cuenta ahora mismo por la comunidad científica, aunque es verdad que sí que está habiendo algunos estudios que hablan no de que haya contribuido al desarrollo de esas funciones complejas, pero sí que podría haber ayudado igual a la sociabilidad entre grupos, etcétera, aparte de flipar, como dice Jorge, ¿no? Bien, en algunos grupos étnicos que se usan con frecuencia, como pueden ser aztecas, tribus amazónicas, aztecas de época precolombina, claro, tampoco se han visto esas ventajas evolutivas, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda esa hipótesis como algo discutido, pero si no han influido necesariamente como un factor evolutivo de forma decisiva, sí que han tenido un papel relevante, porque claro, el ser humano ha vivido siempre en contacto con la naturaleza, salvo desde hace unos siglos esta parte, y entonces sí que vamos a ver un poco el papel ecológico que han tenido en el entorno, el alimento, que lo han usado como alimento estacional. Un aspecto importante es como soporte tecnológico y como fuente de sustancias medicinales, y otro importante también es como patógenos. Bien, el papel ecológico, pues bueno, aquí no hay mucho que decir. Los hongos obviamente forman parte del ecosistema, esas especies humanas, tenéis que pensar en varias especies humanas viviendo a la vez, no solo en Homo sapiens o en una sola especie. Viven muy en contacto con la naturaleza y por tanto esos hongos y esas especies tan imbricadas en un medio natural, pues necesariamente tienen que interaccionar, y los hongos, como sabéis, son fundamentales para el funcionamiento de cualquier hábitat, ¿no? El papel ecológico es el mismo prácticamente que tienen hoy día, lo que pasa que hoy día ya nos hemos saltado un poco lo que es la selección natural. Los hongos como alimento, no hay tampoco pruebas concluyentes de que se usaran como alimento, pero sí es cierto
que en grupos actuales y en la sociedad actual ya sabéis que está muy de moda, pero tradicionalmente los hongos en determinadas culturas han sido considerados como un alimento. Entonces es bastante razonable pensar que en épocas prehistóricas se usaban también como alimento, porque en la época de esos grupos humanos que viven como lo que se llama cazadores-recolectores, es decir, cazan lo que pueden o carroñean lo que pueden, le quitan una carcasa de una cebra a las hienas y se la llevan, y también recolectan, comen todo lo que encuentran comestible, como puede ser hoy día un zorro, o sea, no desperdicias nada, una baya, un tubérculo, un lo que sea, y también un hongo. Y sabrían por experiencia, por ensayo y error, los que eran buenos y los que no eran tan buenos, ¿no? Entonces, es un recurso abundante cuando sale, ya sabemos que es estacional, pero es un recurso disponible, no es un recurso excesivamente nutritivo, como si te comes la pata esa de cebra de la que hemos hablado, pero ahí está. Y además es un recurso bastante fácil de recolectar. Es decir, no tienes que salir a recolectar hongos ahí todo el grupo bien armado por si acaso, como si fueras a cazar, ¿no? Los hongos lo puede recolectar cualquier miembro del grupo. Entonces, es bastante factible pensar que se han utilizado como alimento. Luego veremos algún ejemplo que sí que lo tengo más adelante, pero que sí que en realidad hay alguna evidencia de que han usado como alimento. Los hongos como soporte tecnológico, bueno, como soporte tecnológico sobre todo, se habrían usado de otras maneras, pero de lo que sí tenemos pruebas es de usar los hongos como yesca. La yesca ya sabéis que es un material seco, no, hay unos hongos que se llaman yesqueros, pero la yesca en general es cualquier material seco, inflamable, que arde con facilidad, ¿no? Estarían, por tanto, muy asociados a la tecnología del fuego, ¿no? Por ejemplo, tenemos este yacimiento que se llama La Draga, allí en el lago de Bañolas, en Gerona. Ahí tenéis una reconstrucción de cómo serían las casas. Claro, aquí estamos en 7.300 años de antigüedad. En realidad eso es ayer. No estamos en un periodo evolutivo humano muy anterior. Aquí ya en 7.300 años de antigüedad, que es el Neolítico, los humanos que viven ahí son como nosotros. Y bueno, pero tenemos estas evidencias, ¿no? Y hay que contarlas. Quiero decir que ahí hemos sacado un poco... Ah, había traído la daldinia concéntrica. Está aquí. La voy a coger. ¿Me disculpáis un momento? Perdón. Bien, pues me he salido de plano, pero ya vuelvo a él. En este poblado neolítico se han encontrado evidencias de restos de hongos carbonizados que se usaron como yesca, entre otros, bueno, los que Dalea quercina, Ganoderma, Coriolepsis, los que hoy día también, o hace, por así decirlo, 100 años también se usarían. Y la daldinia concéntrica, que es esta, ¿no? Que es la que me ha enseñado Jorge esta mañana, y digo, bueno, pues la llevo para la charla. Aquí la tenéis. También se habrían asociado, tal vez, no solo a la producción como yesca, sino al transporte, porque si tú llevas esos hongos bien tapaditos y digamos que están ardiendo ahí con una combustión de bajo nivel, pues te ayuda a transportar el fuego. La domesticación del fuego, que puede que el término suene raro, porque se han domesticado las plantas, se han domesticado los animales, pero la domesticación del fuego, eso sí que es un fenómeno evolutivo muy interesante. Desde que el ser humano, y no precisamente la especie Homo sapiens, sino otras, pudieron controlar el fuego, la vida cambió. Porque el fuego te da calor, el fuego te protege de depredadores, el fuego hace que lo que vas a comer sea más digerible y mata los patógenos de esa carcasa de cebra que le hemos quitado a las hienas y que lleva 5 días en la sabana africana a 42 grados, imaginaos la de patógenos que hay ahí. Es decir, el fuego llega a un momento, o un periodo en la evolución humana, donde se logra no solo usar, sino producir, que es diferente. No es lo mismo usar una cosa que saber producirla y controlarla. Eso es lo que se llama la domesticación del fuego, que hay evidencias, posiblemente se hace antes, pero evidencias ya sólidas hay desde hace unos 400.000 años. Entonces, cuando dominamos el fuego y lo domesticamos, todo cambia. Eso fue una gran revolución.
Bien, aquí obviamente ya lo tienen dominado y bueno, aquí os dejo unas imágenes concretamente desde la página web de nuestra asociación de algunos yesqueros. Hay otras informaciones, por ejemplo, este poblado neolítico de Starcar en Reino Unido, 9.000 años, también es muy reciente para el periodo que podemos llamar de evolución humana, ¿no? Pero también, aparte de que se han conservado, pues aquí veis, por ejemplo, este esqueleto humano también conservado. Esto es una reconstrucción de una casa, claro, no es tan así, pero por los restos que hay se ha podido reconstruir que más o menos las casas serían así, ¿no? Y también se han encontrado restos en este caso, de Fomes fomentarius y también de Piptoporus betulinus. Estos serían yesqueros que posiblemente encendían bien con sílex o bien con sílex y pirita, con cualquier cosa, en realidad que produzca una chispa sobre la yesca, ¿no? El Piptoporus betulinus puede que se usara como yesca. Ahí tenéis una... No, en otro lado, este es un fomes, tenemos una imagen del Piptoporus más adelante. O también, tal vez, por sus propiedades medicinales, porque tiene propiedades antisépticas, desparasitantes, etcétera. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas poblaciones tan unidas a la naturaleza seguramente conocían un montón de propiedades de algunas setas, de algunos hongos, que ahora igual ni se nos ocurren, ¿no? Bien, vamos a pasar al apartado de usos medicinales. Aquí lo he puesto usos medicinales entre comillas porque psicoactivos, no sé si eso se puede entender como medicinal o no, pero bueno, es algo que altera el estado del que lo toma como una medicina, entonces pues ahí lo dejo, ¿no? Esto evidentemente en culturas históricas se ha usado mucho, es decir, los hongos como en ritos cargados de simbolismo, chamanismo, etcétera, ¿no? Al final es una manera de, obviamente sin saber el mecanismo neuropsicológico que había detrás, pero sí que era una manera de tener visiones, de comunicarte con los dioses y que los dioses se comunicaran contigo. Este es un aspecto interesante del cual, bueno, en algunos aspectos tenemos algunas evidencias, como en este yacimiento del Sáhara, de Tassili Nayer, si es que lo pronuncio bien, en Argelia, aquí tenéis dónde está, ¿no? Casi en pleno Sáhara, 9.000, 7.000 años de antigüedad, también muy reciente. Estas figuras antropomorfas que tenemos aquí, por ejemplo esa, pues se interpretaba como que tenía cabeza de seta y que lleva una seta en el brazo, que la forma la verdad es que se parece bastante, y esta otra también. Entonces se ha interpretado como que están asociadas a ritos chamánicos, ¿no? O tal vez a visiones, una vez ingeridas esas setas, etc. En realidad solo tenemos estas pinturas, es decir, no hay una evidencia como en los otros casos donde se han encontrado restos de la seta carbonizada. Entonces, lo que quiero decir es que no deja de ser una interpretación que es controvertida, porque tú puedes decir, esto es una seta, hombre, pues la forma tiene forma de seta, pero igual era otra cosa, o igual la tenían aquí dibujada, pero no se la habían tomado. O sea, es decir, hay que tener cuidado con la interpretación, porque si no, pues de aquí podemos sacar conclusiones que no son correctas, ¿no? En una cueva en España, en Cuenca, Selva Pascuala, también hay unas pinturas rupestres, también es relativamente reciente, 6.000 años, donde se ha interpretado que son Psilocybe hispánica, lo que he representado. Aquí tenéis un panel mural muy bonito con un bóvido, seguramente era un uro, que eran bóvidos salvajes que vivían en realidad vivieron en Europa hasta el siglo XVIII, los uros, mucho más grandes que las vacas actuales, claro. Y aquí, en este panel de abajo, que os he ampliado ahí, que los investigadores lo han seleccionado, podéis ver una serie de figuras que se han interpretado como setas, concretamente como Psilocybe hispánica, ¿no? Que crece en la península ibérica. Hombre, que esto puedan ser setas, pues sí, tal vez, sí, no, pero pasar de aquí a ahí ya no lo sé. Yo aquí soy incapaz de identificar la especie, la verdad. Se interpretan normalmente como psilocibes porque son setas que tienen efectos psicoactivos. Por eso dicen, bueno, si esto está representado aquí, pues no era una lepiota, que se la comían y ya está, sino que se interpreta siempre con algo asociado a un rito, simbolismo o algo así. Pero solo tenemos esa representación, no sabemos nada más, ni por qué, ni qué hace ahí eso representado, ¿no? Bien, hay otras representaciones.
o interpretaciones controvertidas, por ejemplo, estos dos que se han interpretado como humanos con cabeza de seta, así entre comillas, por eso lo pongo así, ¿no? En dos culturas muy alejadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? La Sandawe de Tanzania, en plena sabana africana, y la Brazau o Gion en Australia, que está en otra parte del mundo, con las cronologías no están claras, las pongo entre interrogación porque algunas están debatidas, y esto lo que se ha interpretado es que indicaría las mismas prácticas chamánicas y las mismas, por así decirlo, visiones. Y entonces eso se representa de la misma manera, porque si no, ¿por qué dos culturas tan diferentes en el tiempo y en el espacio han representado lo mismo? Esa es la hipótesis, pero claro, la otra hipótesis puede ser es que simplemente es casual, ¿no? Yo ahí os dejo las dos interpretaciones porque esto está pues todavía en debate, ¿no? Usos medicinales, evidentemente, bueno, aquí sí que vamos a tener alguna prueba más concluyente. Muchos animales usan las plantas y los hongos para medicarse. Cuando se sienten mal, toman una determinada planta, un determinado hongo. El ejemplo que todos conocemos es el gatito comiendo hierba, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, las autardas comen escarabajos de este género, que tiene una toxina que se llama cantárida. Bueno, son los cantáridos estos. Y si lo comes en exceso te puede tener efectos perjudiciales, pero las autardas lo hacen para eliminar parásitos del sistema digestivo. O sea, si los animales saben medicarse, entre comillas, siempre y hasta cierto punto, es bastante lógico pensar que los humanos también lo harían, ¿no? Vamos a ver, tenemos un ejemplo que posiblemente conocéis porque fue muy famoso en su tiempo, lo que se llama Otzi, el hombre de hielo, unos 5.300 años de antigüedad, también neolítico. Es una momia que se encontró, aquí lo tenéis, congelada en los Alpes por unos excursionistas alemanes y, bueno, como estaba congelado, pues ya sabéis, los congelados aguantan mucho tiempo. En este caso aguantó 5.000 y pico años, momificado, porque la momificación no es solo lo que hacían los egipcios, claro, y entonces pues se ha podido sacar muchísima información desde lo que vestía hasta incluso el contenido estomacal, es decir, lo que cenó la última noche. Y también se ha visto que en una bolsa que llevaba, en un zurrón, por así decirlo, llevaba hongos, llevaba concretamente Fomes fomentarius y Piptoporus betulinus, que ya veis que han salido antes. Ahí tenéis una bonita foto del Piptoporus de nuestra web. Posiblemente el Fomes era como yesquero y el Piptoporus posiblemente lo llevaba también porque sabía de sus propiedades antibacterianas, etcétera, ¿no? Lo cual demuestra pues, un profundo conocimiento del medio. Ahí tenéis una reconstrucción de cómo habría sido Otzi, que tendría unos 46 años cuando murió, y aquí tenéis una hipótesis de cómo murió, bastante razonable, porque se encontró una punta de flecha en el interior de su esqueleto. Entonces, seguramente murió de un flechazo y ya está, ¿no? Pero bueno, se ha podido sacar bastante información de esta momia, ¿no? No voy a entrar en lo demás, en qué cenó en su última cena y tal, no vamos a entrar, luego si queréis a alguien se lo cuento, pero porque estamos aquí hablando de setas, pero bueno, hay evidencia de estas setas. Un caso de los más documentados, posiblemente de los más antiguos y con mucha seguridad, es el caso de uso medicinal en los neandertales del Sidrón, que es un yacimiento en Asturias, en el cual bueno, yo he estado participando tanto en la excavación como en el estudio de estos restos. Los restos se estudian en el Museo de Ciencias Naturales con el equipo de investigación con el que yo estoy. Y aquí ya tenemos una evidencia de una especie que no es Homo sapiens. Los neandertales, como sabéis, es una especie diferente, es una especie muy próxima a Homo sapiens, pero no es Homo sapiens. Sería uno de los casos más antiguos, si no el más antiguo, y mejor documentados de automedicación prehistórica. Obviamente esto también es una interpretación, pero cuando veáis las evidencias, pues parece bastante razonable asumir que había esa medicación, ¿no? Aquí estamos hablando ya de 49.000 años. Hace 49.000 años vivieron estos neandertales ahí en el norte, en Asturias, en una cueva que se llama el Sidrón. Se realizaron diferentes análisis, unos de ellos, por ejemplo, fue en el sarro dental.
El sarro es lo que se te queda acumulado en los dientes. Hoy día no, porque nos lavamos mucho los dientes, pero entonces no se los lavaban, aunque sí usaban palillos o hierbecitas para quitarse los trocitos de comida que se les quedaban en los dientes, ¿no? Pero bueno, con el sarro dental haciendo análisis, se detectaron restos de plantas como milenrama, la Aquilea millefolium o la manzanilla, que son plantas que todos conocemos, que tienen poco valor nutritivo, porque por mucha manzanilla que comas eso no te alimenta, y que además tienen un sabor muy amargo. Las manzanillas que hoy compramos apenas saben amargas, pero si habéis cogido alguna vez manzanilla silvestre ya sabéis que es muy amargo. Esto se ha interpretado que, dado que no tienen un valor nutritivo y su sabor es muy amargo, posiblemente conocían sus propiedades medicinales y las tomaban por eso. Lo que hemos dicho, si los animales tienen cierto conocimiento de algunos recursos naturales para aliviar sus dolencias, cuanto ni menos una especie humana, ¿no? Otro estudio que se hizo con ADN, también de la placa dental, se encontró señales de álamo, de populus, los álamos, los chopos y los sauces, los salix, tienen mucho compuestos salicílicos. De hecho, el ácido acetil salicílico, que es el principal componente de la aspirina, se llama salicílico porque viene de los sauces. Los sauces tienen propiedades analgésicas. Esto ya lo sabían también los romanos. Los romanos tomaban infusiones de sauce para aliviar sus dolores, ¿no? Entonces aquí se encontró restos de populus, que tendría compuestos salicílicos, y también un hongo del género Penicillium, que como sabéis, los Penicillium producen sustancias antibacterianas y algunos antifúngicas. Los antibióticos se descubrieron en un género Penicillium. Y además ese individuo tenía una infección bastante aguda en la boca, en la mandíbula. Y parásitos intestinales, es decir, todo encaja. Está tomando sustancias que alivian una serie de síntomas y que alivian el dolor, y además sabemos que tenía un proceso infeccioso oral bastante grave porque bueno, tiene todo un canal de infección en la mandíbula, en fin. Con lo cual aquí el uso medicinal parece bastante seguro y documentado. Este trabajo también identificó otros restos de alimentos que no tienen que ver estrictamente, bueno, unos sí, con las setas, pero bueno, piñones, musgo, posiblemente como alimento, y también Schizophyllum comune en la dieta, que posiblemente lo tomaban o bien por alguna propiedad medicinal que tenga el Schizophyllum comune o simplemente como alimento, aunque es verdad que el Schizophyllum comune, aquí lo tenéis, que no es una seta demasiado carnosa, ni nutritiva, ni no sé si alguien la ha probado, pero Jorge, ¿tú la has probado? Ah, conmigo. Vale, pues la hemos probado y creo que la probamos cuando salió porque para la rueda de prensa de este artículo llevamos unos Schizophyllum que crecían ahí en un entorno de nuestro pueblo, ¿no? Bien, entonces este caso está bastante claro. Evidentemente son especies que viven en medio natural y conocen seguramente, o sin duda, todos los recursos naturales. En estos estudios también se vio que estos neandertales del sur de Europa, de la península ibérica, tenían una dieta más basada en vegetales que, por ejemplo, neandertales que vivían en el norte de Europa, en Bélgica, donde comen una dieta más rica en carne, sobre todo rinocerontes lanudos, muflones, etcétera, que son animales de estepa y de zonas frías, ¿no? Pero bueno, aquí está muy documentado el uso de setas como alimento y el uso de setas con propiedades medicinales. Aquí tenéis una imagen que hizo Abel Grau del CSIC para ilustrar este fenómeno cuando se publicó el artículo. Ahí tenéis unos neandertales comiendo piñones y con el Schizophyllum comune también ahí al lado, ¿no? Bien, hay otros casos también, por ejemplo, los neandertales de Sfola, en Ucrania, donde se ha identificado salix, no es una seta, claro, en el sarro, pero bueno, posiblemente también pues, por el contenido en compuestos salicílicos que son analgésicos. En los neandertales de Spee, que está en Bélgica, también se analizaron compuestos que se sabe que son setas, pero no se ha logrado identificar qué especie.
Y luego hay otros casos, en Homo sapiens, por ejemplo, en este yacimiento de Sudán, que es muchísimo más reciente. Antes estábamos hablando de hace casi 50.000 años, aquí son 10.000, donde hay, bueno, esta es una hierba, el Cyperus rotundus, ahí tenéis abajo a la derecha una imagen. Y en la cueva del Mirón, en Cantabria, se han encontrado también estructuras microscópicas en el sarro, que coinciden o se identifican como algún tipo de boletal, de boletus o boletal, pero no se sabe bien cuál sería, qué especie sería. Ahí la hipótesis es que sería un consumo más alimentario que medicinal. Bueno, como patógenos, estamos acabando ya la charla, pues ¿qué vamos a hablar? Hay una coevolución continua de los hongos patógenos, es decir, que atacan a los humanos, y del sistema inmunitario humano que se defiende de esos hongos, ¿no? Hay patógenos directos y patógenos indirectos y, bueno, luego hablaremos un poco más detenidamente de zoonosis, pero ya sabéis algunos, como Candida albicans, los famosos hongos que producen las candidiasis, que a veces son epidemias que lo tenemos de forma normal en el organismo, pero que si nuestro organismo se desregula o entramos en un estado inmunodeprimido, nos puede causar problemas, ¿no? O los hongos dermatófitos, que evolucionaron para atacar las uñas, el pelo, la piel, las zonas de nuestro cuerpo que tienen queratina. Bien, sobre hongos patógenos, pues se podría hablar mucho, pero simplemente es que se han ido desarrollando a la vez que las especies humanas, pero no hay otras evidencias, claro. Hay más evidencias en lo que se llaman zoonosis, porque cuando se domestican las plantas y sobre todo los animales, en torno a 8.000, 6.000 años, dependiendo de la zona del planeta, porque hay varias zonas diferentes de domesticación, entran en nuestra vida lo que se llaman zoonosis, es decir, enfermedades. Zoonosis son enfermedades que pasan de los animales a nosotros. Ya sabéis, ahora hay un caso muy famoso con el hantavirus. Y también son zoonosis enfermedades que pasamos nosotros a los animales. Lo que pasa es que esas nos preocupan menos. Entonces, con la domesticación de los animales, el hecho de vivir más en contacto con los animales, pues trajo también determinadas zoonosis que tienen origen micológico, ¿no? Por ejemplo, lo que es la tiña, producido por estos hongos, Trichophytum, Microsporum, Epidermophytum, afectan a piel, pelo, uñas. Estos son hongos siempre microscópicos, que obviamente no vamos a ver, salvo vemos sus efectos, ¿no? Criptococosis, con los Cryptococcus, o histoplasmosis, que bueno, está más relacionado con guano, excremento de ave, murciélagos, etcétera. Los excrementos de ave y de murciélagos en grandes cantidades son peligrosos porque además puedes inhalar las esporas simplemente respirándolo, ¿no? O esporotricosis, que está asociada a los gatos, pero bueno, pues estos patógenos formaron parte de nuestra vida a partir de la domesticación de las plantas, estos hongos, y bueno, no son deseables como los que tenemos aquí, pero también han formado parte de alguna manera de ese proceso, si no de evolución humana, sí de historia humana. Y creo que esta ya es la última charla, así que nada, os agradezco vuestra atención, vuelvo a agradecer a Montes de Soria la invitación y bueno, aquí dejo esta imagen de un Phallus indusiatus que fotografiamos allí en el estuario del Muni, en Guinea Ecuatorial, que es una imagen muy bonita. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que ha sido una charla genial, sobre todo diferente, en el que nos has enseñado un montón de cosas que no conocíamos, que hemos podido relacionar en diferentes aspectos. La micología no solo son cosas que se pueden recolectar y se pueden comer. Como has dicho, somos ecosistemas vivientes y en las selvas es algo increíble la diversidad que hay y sobre todo pues esa relación no solo con los animales, sino con las propias plantas, con el entorno, en la evolución, en un montón digamos, de caminos que, como decía, pues nos han servido para abrir un poco esa mentalidad a la hora del pensamiento sobre las setas,
que tenemos muy habituado aquí en nuestro entorno, en nuestra civilización, vamos a decir, en esta Europa mediterránea, en la que, pues bueno, pues quizás solo las hemos pensado como un elemento para jugar al fútbol hasta hace poquito, porque le damos patadas a todas las setas, y alguno todavía se la sigue dando, cosa que no debemos hacer, pero también como un elemento importante de estructurar el entorno que decíamos. Y bueno, yo creo que se merece pues otro aplauso más porque lo ha hecho de una manera, para mí, muy didáctica. Es un tema además que ha tocado, ha pasado por un abanico muy amplio de cosas y en ningún momento, para ser la hora que era después de comer, que es difícil mantener la atención porque la neurona está en la parte central de nuestro cuerpo, más cerca del estómago que de la cabeza, y sin embargo pues ha sido capaz de poder llevar un discurso muy didáctico, muy dirigido para poder enseñarnos tantas cosas como las que hemos escuchado. Así que, pues nada, muchas gracias, Tonchu, porque ha sido genial, pero bueno, todavía hay espacio para que hagáis alguna pregunta. Yo solo quería aprovechar el momento pues para aquellos que habéis presentado alguna etapa o vais a presentar alguna etapa, nada más que sepáis que tenéis que rellenar una pequeña ficha donde pongáis el nombre de la etapa, tenéis que poner los ingredientes principales que lleva esa etapa y luego en la parte de atrás vuestro nombre y apellidos para que si eres el ganador o ganadora, que sepamos a quién tenemos que nombrar, en ese caso como uno de los ganadores.